Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy le tenemos el unboxing del Fire TV Stick 4K de Amazon. Si tu televisor no es inteligente, con esto le agregamos todas las funciones inteligentes a nuestro televisor. O si tu televisor es inteligente pero su sistema anda muy lento o no te gusta el sistema que tiene, con esto le estaríamos dando nueva vida a nuestro Smart TV. Además, es compatible con todas las plataformas de streaming, como podemos ver: Spotify, Fox Sports, MTV TV, Showtime, Netflix, Paramount, Prime Video, Sling, YouTube, Pluto TV, Hulu, ESPN, Disney+, Discovery+, HBO+, Apple TV, Tubi, Amazon Music. Y en este caso además nos permite una salida 4K para pantallas de alta resolución y es compatible con HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos y su procesador es de 4 núcleos. Ahora vamos a abrir el paquete para ver todo lo que nos trae este Fire TV Stick 4K de Amazon. Vamos a abrir la caja. Y aquí estamos abriendo la caja para ver todo lo que nos trae nos trae aquí esta cajita. Y aquí no hay más nada. Y aquí vamos a ver todo lo que nos trae aquí nos trae, parece que es el manual del control. Vamos a ver, aquí tenemos el cable de alimentación que es por tipo USB y USB tipo A, creo que es más pequeño. Aquí también vemos que nos trae un adaptador que al parecer es para conectarlo a nuestro televisor por la posición que esté nuestro televisor, para que eso nos haga mucho más cómodo al momento de conectar el dispositivo en nuestro televisor con conexiones HDMI. Ponemos acá y sigamos viendo. Aquí tenemos nuestro control de nuestro Fire Stick TV 4K y aquí también nos trae la conexión de alimentación a la corriente y también nos trae la caja. Como podemos ver, 2 baterías para nuestro control también de Amazon. Y aquí está nuestro Fire TV 4K de Amazon. Y esto es todo lo que nos trae en esta caja. Aquí está completamente todo lo que necesitas para conectar Fire TV Stick 4K a tu televisor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarmar todo esto para luego conectarlo a nuestro televisor. Y es un poco pesado. Vamos a utilizar todas las piezas que nos trajo para conectarlo a nuestro televisor. Conectamos esto acá. Aquí vamos a conectar la fuente de poder que va directamente aquí. Y vamos a también sacar nuestro control para luego dirigirnos a nuestro televisor y configurar y mostrarle cómo configurar su Fire TV. Entonces vamos a sacar acá, vamos a colocar
baterías a nuestro control y listo. Ahora vamos a quitarle este papelito. Y ese es el comando que tenemos de nuestro Fire TV Stick 4K. Ya está todo armado. Solo nos queda ahora ir a nuestro televisor y conectarlo para configurarlo. Ahora vamos a conectar nuestro Fire TV Stick 4K a nuestro televisor. Y no vamos a utilizar el conector a la corriente, ya que nuestro televisor trae entradas USB. Así que vamos a conectarlo y pongamos esto por acá. Ahí ya está conectado nuestro Fire TV en nuestro televisor. Entrada para el Fire TV es HDMI, el televisor debe de tener entrada HDMI, y si no tiene USB podemos utilizar la toma de corriente. Ahora vamos a ver si funciona y si está conectado correctamente. Encender el televisor y vamos a colocarlo donde va la entrada de HDMI para seleccionar esa parte. Vamos a buscar aquí la opción que diga HDMI 1 o HDMI 2. Vamos a ver si está conectada la HDMI 1 y vamos a encender, y ahí está encendido, funcionando nuestro Fire TV, como podemos ver. Ahí está conectado nuestro Fire TV correctamente. Vamos a ver para configurarlo. Aquí nos dice que presionemos esta tecla en el control. Esta le damos acá para iniciar. Aquí vamos a elegir el idioma. Como podemos ver, está en inglés. Ahora vamos a elegir español. Con el control, todo con el mando del Fire Stick. No estamos usando el mando del televisor. Ya todo conectado. Empezamos a utilizar el mando de Fire Stick. Y vamos a configurar ahora. Le damos OK. Dice aquí el puerto de USB no es compatible, de alimentación insuficiente, usa el cable incluido con el adaptador. Eso significa que debemos de conectar el Fire TV con su cargador que trajo para que funcione correctamente. Nuevamente presionamos en el control esta tecla para iniciar y vamos a elegir nuevamente el idioma. Y vamos a elegir la red para conectarnos vía Wi-Fi, y tenemos que colocarle la contraseña. Entonces vamos a colocar la contraseña de Wi-Fi en un momento. Ya pusimos nuestra contraseña de Wi-Fi y se está conectando. Dice conexión establecida. Y ahora vamos a ver que está buscando actualizaciones y dice que va a descargar sus actualizaciones más recientes. Aquí vemos que ya terminó de descargar según lo que dice, y dice que se va a reiniciar.
cargando. Esperemos a ver para configurar todo cómo va. Vuelve a encender solo automáticamente y dice instalando la última versión del software. Ya que se descargó, ahora lo está instalando. Vamos a esperar que termine de instalar también su actualización. Poco y listo. Vamos a ver. Aquí nuevamente se reinicia nuestro Fire TV. Vamos. Estamos esperando para disfrutar de nuestro Fire TV, nuestro televisor, para convertirlo en Smart TV o mejorar el rendimiento del televisor con este sistema. Y ahí ya cargó y subió nuestro Fire TV. Y ahora vamos a ver para configurarlo. Dice, paso 1, escanea el código QR de tu app celular, selecciona configurar el nuevo dispositivo y siga las instrucciones. Y si quieres configurar con el control remoto, los configuraremos con el control remoto o podemos configurarlo con la app de Fire TV con el QR. Entonces vamos a configuración con control remoto. Está buscando la red y vamos a nuevamente buscando actualizaciones otra vez. Y aquí ya vamos a crear, o es tu primera vez en Amazon, crea una cuenta, o si tienes una cuenta de Amazon, inicia sección. Para utilizar el Fire TV, como es de Amazon, debemos de crearnos una cuenta en Amazon. Esto no le costará nada, esto se hace totalmente gratis. Y en mi canal pueden ver un video en cómo registrarse en Amazon, agregar toda su dirección de envíos y hacer sus compras para poder hacer sus compras en Amazon. Y esta misma cuenta, al momento de registrarse en Amazon, es la que podemos utilizar aquí en el Fire TV. Así que yo voy a agregar mi cuenta con nuestro correo y contraseña que tengamos ya registrado en Amazon. Aquí ya me registré, puse mi correo que tengo de Amazon y vamos a ver el registro. Y aquí dice, en tu cuenta dice que continuar. Y dice aquí, la contraseña Wi-Fi que introduzca en este dispositivo se guardará en Amazon, dígale que sí. Y aquí continuamos la configuración de, dice aquí,
Fire TV se diseñó pensando en toda la familia. Dice activar el control parental o sin control parental. Vamos a activar sin control parental hasta el momento. Ya luego me imagino que se podría configurar. Y vamos aquí. Sigamos esperando la configuración completa. Dice aquí Amazon Basic. ¿Cuál es la marca de tu TV? La marca de... A ver si te aparece por aquí. Aquí están todas las marcas de nuestro televisor que podemos elegir. Vamos a buscar a ver si la nuestra está aquí. Esto no me lo esperaba. Vamos a configurar. Vamos a buscar. El televisor es una marca rara, que es Technomaster. Vamos a ver si aquí aparece. Aquí ya está buscando la tele. Vamos a ver. Bueno, al parecer no está la marca de nuestro TV. Vamos a ver qué pasará si no está nuestra TV. Es lo que pasaría. Dice esta marca no está en esta lista. Y dice en el siguiente paso reproduciremos música. Asegúrate de que el volumen esté activado. Vamos a darle. Si se está escuchando el sonido. Está todo bien. Okay. Dice aquí, ok, correctamente. Y aquí está ya. Parece vamos a llegar a la final de la configuración de nuestro TV. Y aquí dice, comienza tu periodo de prueba gratis un mes. Y vamos a darle no gracias. No queremos Amazon Kids. Y elige tu servicio de streaming. Puedes agregar de todas maneras gratuitas según las opciones. Aquí podemos elegir las aplicaciones que queramos elegir. Si queremos elegir algunas aplicaciones que queramos ver para nuestro streaming. Aquí dice que podemos elegir estas. Podemos elegir estas. También podemos elegir estas. NBA, Fox, NFL, vamos a ver dónde está. Vamos a ver. Vamos a darle no gracias porque no aparecía la que yo dice aquí. Menú principal, le damos entendido. Continuamos en la configuración y vamos a entrar a la cuenta que es mi cuenta. Y aquí está ya nuestro Fire TV 4K funcionando en nuestra televisión. El televisor ya está configurado, que podemos ver. Y como en la parte de arriba podemos ver que podemos ver Netflix, que están las aplicaciones principales que podemos utilizar como Netflix, Prime Video y YouTube, entre otras más. Aquí están y aquí estamos en inicio. Aquí en inicio podemos ver todo lo que nos ofrece Amazon, de Amazon Prime. Yo tengo esta cuenta activa de Amazon Prime y podemos elegir lo que queramos ver. Entonces vamos a elegir esta película, a ver.
así como podemos ver, se configura nuestro Fire TV 4K para poder tener nuestros televisores que son inteligentes, ponerlos inteligentes